Vamos a hablar con un especialista en temas jurídicos vinculados con las elecciones, observador internacional, invitado por el Tribunal Electoral de allí. Estoy hablando del politólogo Matías Caro, que además integró en algún momento la Pastoral Social aquí en Córdoba. Matías, te saludamos, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Javier, buen día para vos y para toda la audiencia, el gusto es mío de invitación. Bien, bueno, Matías, ¿ya se conoce finalmente el resultado oficial del escrutinio provisorio? ¿Qué inconvenientes hubo allí con el recuento o la transmisión electrónica de los resultados? Contanos, por favor. Sí, lo que hasta el momento es un escrutinio provisorio que ha llegado al día de ayer al 70,25%, es decir, un porcentaje importante, ¿no? Del total de votos para presidente, ¿no? La Asamblea Legislativa está alrededor del 5%. En este escrutinio del 70%, el partido del actual presidente, Nuevas Ideas, tiene un poco más de 1.600.000 votos, es decir, le estaría dando arriba del 83% de los votos, y es seguido por los partidos tradicionales, el FMLN y Arena, que tienen 139.000 votos y 122.000 votos respectivamente. Es decir, entre el 6,95% y el 6,14%, es decir, cuando se termine de cargar el 30% restante, ya sería matemáticamente imposible que este resultado presidencial cambie, aunque de todas formas hay que guardar al escrutinio definitivo en el que por lo menos yo y creo que ninguna de las personas con las que he hablado acá tienen esperanza de que este resultado cambie. Ujú. Es mucho menos para la Asamblea Legislativa y lo que ha pasado es que dos cosas. Primero que nada, el sistema electoral de El Salvador, en términos de diseño, a mí me parece muy bueno porque tiene listas abiertas y desbloqueadas, es decir, la gente, nosotros en Argentina tenemos listas cerradas y bloqueadas, es decir, para votar diputados o legisladores de nuestras respectivas provincias, elegimos una papeleta que tiene una serie de nombres que están ordenados, ¿no? Y nosotros no podemos cambiar esos nombres ni podemos elegir gente de otros partidos. Acá sí, acá uno puede ir y seleccionar el nombre de una lista y juntarlo con el nombre de otra lista de otro partido porque le gustaban esos dos candidatos, aunque fueran de dos partidos diferentes y no le gustaban otros candidatos, por ejemplo, del primer partido que había elegido. Eso a la hora de tabularlo, de computarlo, es bastante complejo. Acá se hace con una computadora por cada mesa electoral y bueno, lo que falló un poco era el sistema de internet que habían pegado a cada una de esas computadoras, eh, y que bueno, que ha llevado a que el Tribunal Supremo Electoral eh, diga o emite una resolución el día de ayer de que las urnas faltantes se van a abrir una por una, que son un poco más de 2.000, y se va a terminar haciendo el escrutinio en locales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Los otros candidatos han reconocido la victoria que se ha atribuido Bukele? No, por el momento no la han reconocido. Eh, yo creo que esperarán a los resultados definitivos que proclame el TC. Y bueno, ya han continuado, como vos decías al inicio, ¿no? En este reclamo de decir que la candidatura de Bukele es inconstitucional y que desconfían por ahí de los resultados que pueda emitir el Tribunal Supremo Electoral, dado que ha avalado esta eh, candidatura que sería, según la opinión de ellos, inconstitucional. Matías, buen día. Cecilia te saluda y yo pensaba que aquí pasó en algún momento que se demoraba un poquito el conteo de los votos y hubo muchas quejas, mucho comentario al respecto. ¿Existe también eso allí en El Salvador por la demora en el conteo definitivo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Sí, obviamente la gente se ha quejado, eh, pero yo creo que por ahí las quejas también
son mucho más fuertes cuando hay un resultado que es, por así decirlo, más cercano, ¿no? Porque uno tiene miedo de que, en general, la población, de que ese escrutinio esté demorado, porque se esté manipulando de alguna manera el resultado, y no va a ser lo que por ahí la población votó. En este caso, la mayoría de los salvadoreños que han seguido la elección, los observadores, hemos visto que esta demora tiene que ver con cuestiones operativas y logísticas y que por lo menos a nivel presidencial no tiene que ver con intentar cambiar el resultado de la elección porque es, como le digo, Sí, bastante abrumador. Bien. sí, sí. Matías, has estado allí los últimos 3 o 4 días, o 5, si no me equivoco, en El Salvador. Sí, 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 he estado acá, hemos seguido todas las discusiones, hemos hablado con diferentes actores, con los ciudadanos que votaban, así que sí ha sido un buen pantallazo y incluso yo diría que ha sido muy bueno también, como cada vez que uno le toca viajar a estos lugares, porque lamentablemente por ahí cuando uno está afuera le llega la visión de algunos sectores de la prensa o lo que fuere, y acá la discusión es mucho más profunda, ¿no? Ujú. Yo, me, por ejemplo, el tema de la inconstitucionalidad que hablábamos recién, que es cierto que tradicionalmente El Salvador eh, se entendió como un país que no permitía la reelección, ¿no? Y uno lee la Constitución y a prima facie entiende eso. Ahora, la cuestión es que legalmente acá en El Salvador, el único que está habilitado para emitir una interpretación definitiva y vinculante de la Constitución es la Cámara de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ujú. Eh, entonces, y la Cámara de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia interpretó el artículo de la Constitución, que si no mal recuerdo es el 152, que tiene justo una palabra que dice el periodo inmediato, eh, inmediato anterior, y históricamente se había entendido el periodo inmediato anterior como el actual periodo presidencial, y ellos dicen, no, el periodo inmediato anterior es el anterior periodo presidencial, y con eso se habilitaría a una reelección. Entonces, como decían ustedes al principio, la mayoría de los medios han comunicado eh, esta supuesta inconstitucionalidad. Desde mi perspectiva, es una interpretación que rompe con la interpretación histórica de la Constitución acá en El Salvador y es un tanto sui generis, pero legalmente es a quien le corresponde realizar la última interpretación de la Constitución en este país y sus decisiones son vinculantes, por lo que corresponde aceptarlo. Ujú. Hay declaraciones muy fuertes, por ejemplo, de Sobato, un reconocido politólogo cordobés, pero que tiene una trayectoria larga en distintos países, sobre todo en la presidencia de lo que es IDEA Internacional. Bueno, Sobato ha dicho que directamente en El Salvador la democracia está en peligro, sobre todo porque creo que el actual vicepresidente de Nayib Bukele en una declaración periodística dijo algo así como que los que cuestionan al actual gobierno, al actual presidente, por estar desmantelando la democracia, bueno, les queremos decir desde el gobierno que no estamos desmantelándola, sino que queremos cambiar y vamos hacia otro tipo de democracia. Bueno, esas declaraciones del actual vicepresidente han generado mucha preocupación, ¿no? Y eso pegado a la decisión de avanzar con esta reelección de Nayib Bukele, bueno, genera mucha discusión. Eso se ve allí, Matías, en las calles, en la discusión en la prensa, en el Parlamento. Es, sí, por supuesto que es una discusión importante acá, ha sido el eje de la campaña, te diría, Ujú. eh, hacia dónde va El Salvador. Yo creo que depende por ahí cómo interpretamos muchos conceptos que son democracia, república, Estado de Derecho, garantías, ¿no?
si entendemos democracia, digamos, lisa y llanamente como la voluntad del pueblo, ¿no? Eh, Hay un tema ahí, ¿no? Una discusión muy importante que es decir, eh, yo, o por ahí lo que plantean los opositores, yo creo que es ilegítima la candidatura de Bukele, o decían los opositores, porque viola la Constitución, es decir, habría un problema ahí con el Estado de Derecho. Ujú. eh, y bueno, y eso implicaría una cierta ausencia de legitimidad. Pero también uno se pregunta cuánta legitimidad podría tener un candidato electo, ¿no? Eh, Cuando no se le permite competir a aquel bueno, que vemos que sacó el 83% de los votos y no es que más. Es decir, hasta qué punto prima la legitimidad, por así decirlo, del orden legal y hasta qué punto prima la legitimidad de las urnas. Esa es una tensión que hay en todo diseño institucional bueno, que ha llevado a la escritura de grandes, digamos, de muchas bibliotecas y de grandes libros. Ujú. En mi caso particular, yo prefiero que siempre que se pueda tenga primacía la voluntad de las personas por sobre el diseño institucional, porque al fin y al cabo el soberano es el pueblo, ¿no? Y más que las leyes, desde mi punto de vista, ¿no? Ujú. Mm. Bien. Qué interesante todo lo que vas planteando, Matías, pero bueno, quería preguntarte un poco si habías tenido tiempo de andar por las calles, circular, y cómo ves la situación, sino desde el punto de vista también económico y principalmente social de El Salvador. Sí, por supuesto, uno recorre, a veces le toca visitar centro de votación que está en la capital y otras veces en el interior. En este caso me tocó en el interior. Yo tuve la suerte de haber venido también para las elecciones de la Asamblea Legislativa del 2021. eh, y bueno, el nivel de seguridad se ve el cambio, un cambio, bueno, muy positivo. Yo diría que cuando vine en 2021 vine con muchos resguardos, mucho miedo. Eh, de hecho, teníamos una escolta de policías permanente con armas largas. Y ahora, en términos de seguridad, me encuentro con un país bueno, que verdaderamente es diferente, eh, que creo que eso es lo que la gente ha valorado en las urnas, creo que, es lo que expresa la gente. Una serie de encuestas que ha hecho acá un consorcio muy reconocido, realizado por las principales universidades, con una metodología muy buena, muy prolija, que ya adelantaban que iba a ser un triunfo eh, abrumador del partido oficialista en las urnas, y que esto respondía con la sensación de seguridad que había adquirido la gente en estos últimos 2 años, ¿no? Le digo el lado A y el lado B, ¿no? Este es el Sí. lado A. Mm. Eh, Antes, acá las maras, ¿no? Que eran el crimen organizado, funcionaba como una especie de mafia, ¿no? Que controlaba distintos sectores del territorio, que si vos tenías un comercio te cobraban un impuesto por tener un comercio, que no podías entrar a ciertos lugares, que manejaban distintos tipos de delitos, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy eso prácticamente está acabado, lo que ha traído también una leve revitalización económica, ¿no? Porque recordemos que después de tantos años de guerra y de pobreza en este país, ha habido una gran diáspora de salvadoreños que se han ido a vivir principalmente a Estados Unidos, eh, y que bueno, que durante muchos tiempos El Salvador vivió en gran parte de las remesas que mandaba esa población en el exterior, y hoy no solamente esa población envía remesas, sino que también se anima a abrir su negocio en el país o invertir para abrir un negocio en el país, porque ya no tiene miedo a toda esta situación que le describí anteriormente. El El, lado B, que critica, ¿sí? Sí, 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 eso. justamente eso te iba a preguntar, el lado B. Lo de- El Ujú. lado B es que lo que critican muchas organizaciones y organismos de derechos humanos es que para lograr esta situación, hace 22 meses que el país vive en un estado de excepción, ¿no? Que es algo que contempla la Constitución, pero que tiene que ser aprobado con 3/4 partes de la Asamblea Legislativa, las cuales, como bien vos decías al inicio, el oficialismo ya las posee, porque tiene 64 diputados sobre 84,
y ahora va a tener entre 55 y 58 sobre 60, y este estado de excepción que se ha prorrogado es por un mes, o sea que ya se ha prorrogado 21 veces, ya vamos a 22 meses de estado de excepción, limita algunas garantías constitucionales con respecto a la detención, con respecto a cuánto tiempo podés pasar en una cárcel antes de ser liberado, con respecto a la legítima defensa, etcétera, etcétera, en pos de esta guerra contra las maras, y que bueno, que ha sido criticado por muchas organizaciones de derechos humanos eh, como, bueno, como justamente violatoria de los derechos humanos. Yo creo que un poco hablando con la gente acá es consciente de eso, y lamentablemente, es decir, yo creo que ellos no es que se paren en A o B, sino que dicen, somos conscientes de que hay cuestiones que están muy reñidas con los derechos humanos, que hay cuestiones que hay gente que está detenida injustamente, pero dice, era tan imposible de vivir la situación anterior y tan vivible la situación actual que lo terminan aceptando, y por eso han votado lo que han votado en las urnas. Ujú, claro. Bueno, esperemos entonces, Matías, que prontamente estén los resultados oficiales completos del escrutinio provisorio y habrá que esperar al escrutinio final también para saber justamente cuántos exactamente son los que votaron a Nayib Bukele, más allá de que, como bien decías vos y como se refleja y está claro allí, tiene muchísimo apoyo popular. Pero bueno, está también la discusión allí planteada de la legitimidad legal que tiene en cuanto al cuestionamiento por la lectura, la interpretación que se hace de la Constitución y de la prohibición a la reelección. Todo un desafío para la democracia allí, para los pueblos, porque claro, lo decíamos cuando presentábamos el tema, hay un modelo que puede bien exportarse a otros países y esto con lo que implica este desafío para la democracia genera preocupación en toda la región. ¿Tenés también vos esta mirada? La verdad que por ahí yo estoy más preocupado en que la democracia se desarrolle y sea plena. Ujú. Digamos, no sé lo que pueda llegar a pasar a nivel regional, si se exportan las políticas de seguridad eh, del actual presidente o no. Yo soy un convencido de que mientras más democracia tengamos, es darle poder al pueblo para que elige y controle a sus gobernantes, y eso es lo que a mí me deja tranquilo, que en última instancia, la única, digamos, en última instancia, el último reaseguro es que el pueblo tenga el pleno derecho de remover a aquel que crea que no está haciendo las cosas bien o no lo está haciendo lo que espera. Ujú. Claro, lo que pasa es que por allí si no se respetan algunos mecanismos legales establecidos por ley, institucionalmente, con el procedimiento que se hace por ahí, se hace más desafiante. Digo, vos mencionabas recién lo del control. Si efectivamente el nuevo gobierno tiene 58 de 60 legisladores que existen, prácticamente el control va a estar reducido a la nada y va a depender absolutamente del Poder Judicial. Hay que ver allí, en todo caso, la independencia que tiene el Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, totalmente, pero como yo te decía anteriormente, es decir, la república es un diseño institucional, ¿no? Es decir, vamos a dividir el poder, para asegurarnos la división del poder, vamos a poner, por ejemplo, cuotas altas para la remoción de los jueces, cuotas altas para el estado de excepción, ¿no? Todo esto plasmado en una constitución. Es decir, es todo un diseño institucional en el cual la constitución tiene estos requisitos altos, marca la división de poderes, etcétera, etcétera, pero es un diseño institucional que es, como te digo, que está escrito, pero que no se mide por las consecuencias, sino por los procedimientos. Y en este sentido, es decir, no hay control, o habría control en términos de consecuencialistas, por así decirlo. Sí, el tema es que esa ausencia de control se ha llegado por los mecanismos y los procedimientos legales establecidos. Entonces, ahí está la cuestión, es decir, que yo lo veo como un poco, no quiero decir la palabra injusto, pero
digamos, no acertado del todo de decir, bueno, ahora porque el partido tiene una mayoría abrumadora en la Asamblea, entonces es un país que ha dejado de ser una república. No, el diseño sigue siendo una república. El tema es que carece de control porque la población ha votado mayoritariamente, pero digamos, se han seguido los procedimientos y el diseño democrático, republicano y constitucional que tiene El Salvador. Entonces, por eso yo diría, hoy el presidente tiene la suma del poder público, ¿no? Y eso, la verdad que, como decís vos, no tendríamos las instituciones que controlen de la manera que esperaríamos, y eso implica y demanda una gran responsabilidad de su parte, Ujú. ¿no? Y espero que la democracia de este país siga siendo lo más plena posible para que si se equivoca en el uso de esa suma del poder público Claro. que el pueblo salvadoreño le ha entregado, lo puedan rápidamente remover. Pero una cosa es tener la suma del poder público que se te ha entregado democráticamente y según los procesos que están determinados constitucionalmente, y otra cosa es ser un dictador cuando esa suma del poder público, ¿no?, se adquiere por medios violentos o no legales, ¿no? Ujú. Entonces esa es para mí la distinción. Claro, está cerca de allí geográficamente El Salvador lo que ha pasado en Nicaragua, lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? De un gobierno surgido también de una democracia republicana, se transformó a lo largo de los años en una dictadura como es hoy la de Daniel Ortega. Bueno, esperemos, digo, uno siempre espera que para el bien de la gente, para el bien de las personas allí en El Salvador, eh, el gobierno, la nueva gestión que saldría de estas elecciones de Nayib Bukele sea para el bien común, para el bien de las personas. Ceci, no sé si tenés alguna otra pregunta, perdón, yo me quedé por acá hablando y Eh, te dejé allí. no, simplemente estaba escuchando atentamente porque uno también en esto de querer la democracia, porque es lo que conocemos, también se queda en esto, ¿no? De saber que las instituciones de los derechos humanos estén atentos Ujú. a lo que sucede en las cárceles, porque lo que comentábamos también, Javier, antes de presentar la nota, que lo que se ven en los videos, las imágenes que se ven, por allí es como que nos da un poquito de escalofrío si fuéramos madre de esos chicos que están Exactamente, allí, tal cual. uno lo hace con mirada de madre, daría como miedo o temor a que se pase la línea o se llegue al Ujú. abuso, ¿no? En Así algunos es. casos. Matías, te agradecemos, por supuesto, esta conexión. Bueno, felicitaciones allí por tu trabajo y vamos a seguir, bueno, mirando, observando lo que sucede en este país de Centroamérica, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Javier, que tengas buen día.